Buscamos la palabra de hoy en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 24. En el Antiguo Testamento, Primera Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 24. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún la vida en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. La copastora Jim va a compartir la palabra. Sí, vamos a orar antes de compartir la palabra del día de hoy, ¿sí? Buen Señor, te damos las gracias en este día, venimos ante tu presencia. Señor, necesitamos que nos hables. Señor, necesitamos de la gracia, la misericordia, el poder de tu palabra para cada uno de nosotros, porque necesitamos realmente vivir cada día y no podemos si no es por tu poder. Señor, a través de esta palabra del día de hoy, Señor, danos la dirección, la guía, el propósito para nuestras vidas. Señor, que esta palabra sea de consuelo, también de fuerza. Señor, que nos plantee un desafío, una meta para nosotros. Señor, te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy hubo más llanto que otros días, ¿cierto? Es que creo que hay bebés nuevos. ¿Sí? Por lo menos vi a uno y seguramente es diferente, es la primera vez que viene. Ayer vieron que fue el casamiento de Cheok Chandosanim y vinieron muchas personas a quienes no veía hacía tiempo, y me encontré con un ya señor, o sea, uno que antes había sido chico pero ahora es señor, y vino con su bebé que tenía 11 meses. Y estaba como loco, pobre, porque había demasiada gente y se ponía a llorar cada vez que aplaudían, porque Muxani encima pidió que aplaudieran no sé cuántas veces en el Geronchi. Entonces cada rato se sentaba y se volvía a salir, se sentaba y se volvía a salir con el bebé. Y me decía, y son bebés de la pandemia, ¿no? Y tiene razón, son bebés de la pandemia, son un poco más frágiles, dice, con respecto a la cantidad de gente, los ruidos, esas cosas, ¿no? Y hay un bebé de la pandemia abajo, por eso. La palabra del día de hoy, ¿sí? Bueno, la palabra del día de hoy es una historia muy conocida, ¿sí? Es la historia de cómo Elías, que era un profeta de Israel del norte, anuncia esta sequía para todo, porque el rey Acab,
su señora, Jezabel, y todos los súbditos de Israel del norte estaban lejos de ser obedientes a la palabra de Dios, estaban adorando a muchos ídolos, y Dios dijo que no habría lluvia sobre la tierra a menos que él volviese a hablar. Y luego Dios le dice a Elías que se vaya y se esconda en el arroyo de Querit, ¿sí? Es una de las afluentes del río Jordán. Se quedó ahí, le traía, ¿se acuerdan? Que le traía pan, el cuervo y todo eso, hasta que se secó el agua. Por lo tanto, tuvo que buscar otro lugar para ir para estar, ¿no? Para tomar agua, para comer. Y Dios le dijo que se fuera a este lugar que se llama Sarepta. No es Israel, pertenece a Sidón, que es la nación que se encuentra al norte de Israel del norte. Y a este pueblo Sarepta. Y que fuera a la casa de esta viuda que le iba a dar de comer, le iba a dar alojamiento y todo eso. Y se fue a este lugar. Era casa de una viuda. Era una viuda, por lo tanto, estaba sola. Era pobre, ¿sí? Las viudas en la Biblia son siempre pobres, ¿sí? Era pobre, tenía un hijo, no era un hijo muy grande porque era pequeño, dice que era un como niño, ¿no? Un chico de Chodombu, más o menos, esa edad, de primaria, y estaba aparentemente sola porque no tenía quien la ayudara, no es que tenía un hermano, el padre todavía con vida, estaba sola y era pobre y no tenía mucha comida. A esta persona lo manda Elías. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué a esta casa? ¿Por qué a la casa de esta mujer? Por esa razón, la palabra del día de hoy la vamos a ver desde la perspectiva, no de Elías, que es lo que nosotros vemos normalmente, vamos a ver la palabra del día de hoy desde la perspectiva de la viuda. Porque uno dice, no había otras personas buenas en Sidón, no había otras personas buenas en Sarepta, no había otras personas con más capacidad económica, como una casa más grande para darle albergue, para darle una mano a Elías. Sí, seguro que sí. Sin embargo, Dios envió a Elías a la casa de esta mujer. ¿Por qué? Porque tenía evidentemente un propósito para esta mujer. Tenía una razón. Dios había enviado la sequía porque tenía un propósito para el pueblo de Israel, pero aprovechó esta sequía, esta hambruna consecuencia de la sequía, para llegar a esta mujer, a esta viuda de Sarepta. Y tenía este propósito y nosotros leemos la palabra y este propósito se cumplió. Sin embargo, uno dice, se tomó bastante tiempo. Porque fíjense cómo ella, ¿no? Esta mujer tuvo que pasar primero esta sequía, tuvo que pasar el hambre, luego se le murió el hijo. Entonces uno dice, esto es como, esta señora, Dios dice que tiene un buen propósito para ella, para su hijo, sin embargo, pasó un montón de cosas realmente que no parecen buenas, ¿cierto? Porque no está bueno pasar hambre, no está bueno ser pobre, no está bueno que se te muera tu único hijo, ¿sí? Dios estaba tardando mucho para obrar en su vida, aparentemente, porque uno piensa, yo conozco a Dios, llega el profeta de Dios a mi casa, yo le doy de comer, le doy una cama, lo sirvo, Dios me tiene que bendecir, ¿cierto? Me tiene que abrir las puertas de los cielos, como dicen los pastores coreanos, para que les llueva un diluvio de bendiciones. Sin embargo, no ocurrió esto. ¿Por qué aparentemente Dios tardó tanto en obrar en la vida de esta mujer? Porque, en primer lugar, parece que tardó mucho porque lo que hacía Dios, mientras tanto, era aumentar y agravar el dolor en la vida de la viuda. Cuando Elías llegó a la casa de la viuda, esta mujer ya estaba totalmente agotada por todo lo que debió haber pasado durante la sequía. ¿Cómo sabemos que estaba agotada? Porque dice, me voy a morir. Tengo harina y aceite como para una comida, lo comemos y mi hijo y yo nos morimos. No es, dice, bueno, comemos esto, pero voy a salir, ¿no? A ver si mendigo comida. Voy a ver si consigo de algún lado, no sé, busco alimento en las montañas, porque dicen que durante la guerra de Corea, los coreanos iban y se subían a las montañas, dice que le sacaban como, ¿no?
las plantas que hubieran y también de los árboles le sacaban la parte de las cáscaras y dice que hervía la cáscara. O sea, podría haber hecho eso. Voy a salir y aunque sea voy a sacar lo que haya y vemos si es comestible y sobrevivimos con esto. Pero no hizo eso. Dijo, hay harina, hay aceite, yo como esto y yo muero, me dejo morir. Estaba muy cansada, estaba desesperada. Y no solo eso, sino que llegó este hombre de que nunca en su vida había escuchado hablar y le dice que le dé de comer primero a él. Le dé de beber, le dé de comer. Y ella dice, pero yo tengo comida para mí, para mi hijo. Esta es la última comida, es la última cena para nosotros. Entonces, una persona normal al escuchar eso no tendría que haber dicho, ay, perdón. O sea, ¿qué te pedí? Obviamente, no te puedo pedir esto. Pero ¿qué le dice Elías? No, dame a mí primero. Dice esto. Encima tengo que soportar cargar con esta persona a quien no conozco y que se supone que es profeta de un Dios que ni siquiera es mío. Porque ella es de Sidón. Ella no es parte del pueblo de Israel, ¿sí? No es su Dios. Sin embargo, viene este profeta y le dice que le dé de comer. Y ella primero le dice, no puedo, hasta que, ¿qué hace? Elías le dice 2 veces que le dé de comer y le promete esto. Le dice, si me das de comer, el aceite de tu casa, la harina, no se va a acabar hasta que se termine la sequía. Escucha estas palabras y recién entonces le da de comer. Y como nosotros sabemos, a partir de ese momento no se le acabó la harina ni el aceite. Es bueno, ¿cierto? Dios le dio algo bueno. Sin embargo, no fue lo único que le dio Dios, porque Dios aparentemente también le dio la enfermedad y la muerte de su hijo. ¿Por qué digo le dio? Porque para esta mujer, desde el lugar de la mujer, de la viuda, la muerte de su hijo, la enfermedad de su hijo, había sido causada por Dios. Ella dice en el versículo 18 lo siguiente, le dice a Elías, profeta, ¿qué tienes contra mí? Le dice. Dice, viniste para recordarme cuáles son mis pecados y viniste para castigarme y mi castigo es la muerte de mi hijo. Es así como lo entiende ella, ¿cierto? Entonces le dice a Elías, pero en realidad lo que le está diciendo es esto. Dios de Elías, Dios Jehová, vos me estás castigando con la muerte de mi hijo. ¿Para qué viniste a mí? Para ella, la hambruna, la sequía había sido producto de Dios, porque había escuchado que en Israel del Norte, esta noticia de que apareció el profeta, dijo, no va a volver a llover hasta que Dios diga lo contrario, lo escuchó. Sidón estaba padeciendo la sequía por ser vecino de Israel del Norte. Entonces, para ella, Dios envió sequía. Por lo tanto, me envió la hambruna. Me dio la desesperanza porque no tenía que comer y hasta llegué a pensar en el suicidio y en matar a mi hijo, porque ella cuando dice, me voy a morir yo, no estaba muriéndose, no pensaba en morirse ella nada más, sino también que se muriera el hijo. Entonces, le dio esa desesperanza. Y no solo eso, sino que ahora le mandó la muerte de su hijo. Para esta viuda, Dios le había hecho todo eso. Le había dado pobreza, desesperanza y muerte. Para nosotros. En muchas ocasiones nosotros también lo interpretamos de este modo. Nosotros decimos, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces enfermar? ¿Por qué envías al ladrón a mi casa? ¿Por qué tuve este accidente? Y le reclamamos a Dios, ¿cierto? Cuando yo digo, ¿por qué estoy solo? En realidad también estamos diciendo, Dios, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué permitiste que en mi negocio tenga tantos problemas? Le estamos diciendo, ¿por qué me estás haciendo esto? Le estamos reclamando a Dios porque en el fondo decimos, vos sos el que me estás haciendo todo esto. Y si Dios no lo permitiera, no ocurriría, es verdad. Si Dios interviniera y dijera, esto no va a ocurrir, pero Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitís? ¿Por qué lo hace Dios? No podemos entenderlo. Y esto nos ocurre continuamente en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en nuestra familia. Encontramos gente en nuestra iglesia y vemos que hay personas que padecen tragedia tras tragedia.
Se muere el padre y después el hijo y después tiene problemas en el negocio, tiene problemas con las personas, tiene problemas con su propia salud. No para. Hay personas que tienen que cargar con una tribulación, un dolor durante toda su vida. Y son buenas personas, son buenos hijos de Dios. Pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué nos ocurre a nosotros? ¿No? Venimos de un montón de años, de varios años de crisis económica, y después a eso se les sumó la pandemia, a eso se le suma ahora la crisis económica, inflación a nivel mundial, y después se nos suma todos los problemas mentales y emocionales que cargamos debido a toda esta pandemia. Se nos añade un montón de capas de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que nosotros suframos? Si nosotros no hemos orado, oramos. Durante toda la pandemia no estuvimos orando, oramos. Ahora para la recuperación seguimos orando. Sin embargo, vemos que no se resuelve un montón de problemas. Vemos gente tropezar continuamente, espiritualmente, ¿no? Dice, si yo oro tanto, si yo lucho tanto, Hanánim, durante tantos años, ¿por qué a mí no me responde? ¿Por qué no estás para mí? Y esto hace que a veces nosotros digamos, Dios no está para mí, Dios me dejó, Dios no quiere ayudarme. Tal vez Dios se olvidó de mí y yo no soy tal vez hijo de Dios. Llegamos hasta a decir eso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué está tardando tanto? Nosotros seguimos con la historia de la viuda y encontramos la respuesta. Dios permitió que la viuda padeciera un dolor tras otro. Prolongó y profundizó. Agravó muchísimo su dolor. Porque una cosa es que vos padezcas hambre y otra cosa es que vos sobrevivas y tu único hijo, tu única alegría, único sueño de tu vida se muera, ¿sí? Sin causa, sin razón. Entonces, ¿por qué Dios le hizo esto, le permitió esto? Porque Dios tenía un propósito mucho más importante, un propósito superior, un propósito mejor. Pero cuidado, desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva, porque desde nuestra perspectiva sería, yo me imagino, por ejemplo, que la viuda se encuentre con un hombre rico, se case y tenga una casa grande y 5 hijos más, ¿no? Esto sería, ¿no?, lo que nosotros soñamos. Sin embargo, no fue así. Dios tenía otro propósito y ese propósito era que esta mujer reconociera a Dios como su Dios y que lo aceptara a Dios como su Dios, que ella entrara a formar parte del pueblo de Dios a pesar de ser de Sidón, a pesar de ser extranjera. En ese momento todavía el evangelio no se había desarrollado como para que fuera súper común que los extranjeros creyeran en nuestro Dios, ¿cierto? Todavía no era común. Sin embargo, ella fue invitada y de una manera muy extraordinaria a formar parte del pueblo de Dios. Fue un profeta directamente, personalmente, a su casa y convivió con ella durante un tiempo. Y ella vio las obras que Elías hacía y escuchó la palabra de Dios que transmitía Elías. Ella fue invitada de manera especial, ¿para qué? Para que fuera una hija redimida, con salvación, con derecho para entrar al reino de los cielos. Este era el propósito de Dios, que ella aceptara a Dios. Y ella lo acepta luego de presenciar la muerte de su hijo, luego de haber perdido a su hijo y de recuperarlo por el milagro de la resurrección. Luego de recuperar a su hijo, recién en ese momento, ¿qué dice ella? Le dice a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. O sea, no conocía que era varón de Dios
el profeta de Dios cuando veía que el aceite no se acababa y la harina no se acababa. En esos momentos, a pesar de eso, no le parecía que Elías fuera el profeta de Dios. Ahora, dice, porque ahora no solamente es adverbio de tiempo, ahora significa que yo llegué a la conclusión de, tiene esta connotación esta palabra en hebreo. No solamente, yo concluyo en este momento, ahora, quiere decir eso. Entonces, ahora concluyo, entiendo, creo que vos sos el profeta de Dios. Lo que vos decís es palabra de Dios. Dios te habla a vos y lo que te habla, lo hace. Esto es lo que está diciendo. Ella en ese momento reconoció que Dios era el verdadero Dios, recién en ese momento. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, viendo las cosas desde el lugar de la viuda, esta es la razón por la cual Dios no envió a Elías a la casa de la viuda apenas empezada la sequía. Dios esperó que se secaran las aguas de Kerit y lo mandó a Elías, ¿se acuerdan? Entonces, mientras tanto, ella tenía cosas que comer. En el momento en que llegó Elías es cuando se acabó la comida. Tenía para una sola comida. Dios no lo envió a Elías antes. Dejó que ella sufriera y vino este hombre que dice que es profeta de Dios y solucionó este problema. Hubo un milagro. Sin embargo, aún así, su fe no era suficiente. No conocía a Dios, no había escuchado de Dios, no lo conocía personalmente, no se relacionaba con Dios. Por eso dice que es tu Dios y qué me estás haciendo, pero ahora entiende, ahora que murió su hijo y resucitó, ahora entiende que Dios es Dios y que este profeta es del Dios vivo y que ese Dios vivo mata, pero también da vida. Entendió esto. A pesar de que experimentaba todos los días el milagro de Dios, de la harina y el aceite que no se acababa, ¿sí? No había creído en Dios, en realidad, al fin y al cabo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Si yo hubiera visto este aceite y la harina que no se acaba y yo, Dios, Jehová es Dios verdadero. ¿Qué tengo que hacer en el momento en que veo que está enfermo mi hijo y sigue enfermo? Le tengo que decir, Elías, orale a tu Dios para sanarlo. Tengo que hacer eso, ¿cierto? Si yo creyese que Dios es poderoso, Dios puede hacer algo, tendría que haber dicho eso, pero no hizo eso. El hijo se enfermó, se murió y lo único que hizo después fue quejarse diciendo que lo estaba castigando Dios, la estaba castigando Dios. En realidad no creyó a pesar del milagro que ocurría frente a sus ojos todos los días, a pesar de que comía todos los días por milagro de Dios. Esto no es diferente a Israel mientras caminaba por el desierto, todas las mañanas caía el maná, todo el día veían la columna de nube, las noches la columna de fuego, sin embargo se quejaban diciendo, Dios nos mata, Dios nos trajo a este lugar, o mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. No es diferente a eso. Nosotros tampoco somos diferentes a esta viuda. Es verdad que la harina en nuestras alacenas se acaban si nosotros la usamos. El aceite también se acaba, tenemos que ir a comprarlo al supermercado. Pero nosotros vemos el milagro de Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Nosotros no podríamos respirar, no podríamos caminar, no podríamos estar sentados acá, no podríamos rendir el culto si no fuera por la vida que Dios nos dio. La vida de por sí es un milagro. En mi casa, en estos días, mi mamá que mata todas las plantas. Esto lo saben los jóvenes porque yo lo digo seguido. Mi mamá que mata todas las plantas últimamente está con plantas comestibles ahora. O sea, pepino, quenip, cochú, tomate. Y ahora lo que tiene es, le agarró por el brócoli. Entonces compró semilla de brócoli y lo puso en un plato, le puso agua para que germinara. Que nosotros sabemos que germina, ¿cierto? Pero yo estuve viendo todo, cada mañana que iba para tomar el agua antes de venir a hacer el nivel, yo lo miraba y decía, sigue la semilla, sigue semilla, sigue semilla, sigue semilla, hasta que germinó. Es increíble. La vida es increíble. El hecho de que germine una semilla es increíble.
El hecho de que broten las plantas desde el suelo, desde la tierra. El hecho de que nuestros hijos que nacieron y crecen, es un milagro. Sin embargo, nosotros que experimentamos este milagro todo el tiempo, no creemos que es Dios quien lo hace. Esta mujer tampoco. Dios tuvo que obrar de manera más impactante, mostrar algo más fuerte. Tuvo que dejar que se muriera el hijo, resucitarlo, para que ella dijese, vos sos Dios, vos sos profeta de Dios. Lo que me decías realmente eran palabras de Dios. Y Dios, tu Dios habla y cumple lo que dice. Esto es lo que le estaba diciendo la viuda recién ahora. Nosotros también necesitamos, lamentablemente, porque somos muy testarudos, somos cabeza dura, somos a veces insensibles, necesitamos ir hasta el fondo, sufrir. Dios nos estuvo diciendo, nos estuvo hablando continuamente. Este no es el camino, vos sos mi hijo, tenés que ir por acá. Nos estuvo parando, frenando. Sin embargo, aún con el freno roto, el auto hecho en pedazos, nosotros seguimos por este camino hasta chocar contra la pared y ser destrozados. Y en ese momento buscamos a Dios. No deseamos reconocer a Dios porque somos básicamente muy soberbios y orgullosos. Y no queremos reconocer, decir, yo no sé nada, Dios, yo soy incapaz, yo soy realmente como un bebé, necesito que me hables, necesito que me ayudes en todo momento. No queremos hacer esto, no podemos hacer esto. No queremos reconocer que Dios es el único que estando en nuestras vidas, obrando en nosotros, puede lograr la bendición que nosotros soñamos. Dios es, sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, no hay modo de que nosotros seamos lo que en realidad deberíamos ser. Que somos hijos mucho más poderosos, mucho más admirables, dignos, preciosos de lo que estamos siendo nosotros en este momento. En la alabanza, 바람 속의 음성, yo cuando estoy realmente, yo también tengo muchos altibajos espiritualmente, lamentablemente, no soy el mejor ejemplo, pero cuando estoy muy triste y yo siento que Dios no me responde, yo escucho muchas alabanzas de Shiva Agrim y en esta alabanza dice que 더 이상 물러설 땅이 없다고. Cuando nosotros decimos, esto es lo que estamos diciendo como si dijéramos nosotros, yo digo, no tengo más tierra hacia donde yo seguir, ¿no? De retrotraerme, ¿no? No tengo ya un pedazo de tierra donde poner mi siguiente paso. Y lo peor de todo es Dios el que me está empujando. Es como si yo estuviera al borde del precipicio, Dios me empuja, me empuja, me empuja. Y me caigo, no me empujes más. Eso es lo que estoy diciendo, no tengo más a dónde retroceder, no me empujes más. Eso es lo que digo. Y en ese momento, aún mi oración se vuelve a mí como si fuera un eco. Esto quiere decir que hasta ese momento yo no escucho la voz de Dios. Lo único que escucho es mi voz orando, ¿cierto? Y ese momento, cuando siento que si alguien me hace, me sopla, 작은 바람만 불면 떨어질 때, yo me caigo. Estoy ahí. En ese momento es cuando escuchamos la voz de Dios y dice, vos tenés que tomar vuelo desde ese lugar. 좁은 땅 위에서 날아오르라고. Tenés que subir volando desde ese terrenito, pedacito de tierra que vos tenés ahí. Que vos sos capaz de volar. Dios nos empuja, es verdad. Nos empuja en ocasiones hasta el fondo, hasta el borde. ¿Por qué? Porque en realidad no es ese lugar en donde tenemos que estar. No es en el fondo del pozo, no es al borde del precipicio. Nosotros tenemos que estar tomando vuelo,
remontándonos. Esto es lo que Dios espera de nosotros, este es el propósito de Dios, por eso nos sigue empujando. Y nosotros le decimos, ¿qué cosa? Este pedazo de tierra a mí me gusta, yo quiero estar acá, no me empujes más, no quiero volar. Por esa razón nos empuja, nos sigue empujando. Porque Dios nos hizo para el propósito de Dios, que es volar, no quedarnos con los pies sobre la tierra. Dios nos hizo para que vivamos como hijos suyos, valientes, sin miedo, sin arrugar, sin retrotraernos, sin temer, para enfrentarnos al mundo sin importar lo que tengamos o no. El mundo nos dice, pero vos no tenés esta cantidad de dinero, vos no tenés esta casa, vos no tenés este auto, vos no tenés este título, vos no tenés este conocimiento, vos no tenés estos hijos. No importa. Dios nos dice, ¿sabes qué? Pero vos sos mi hijo. Si vos te enfrentás y empezás a volar, ¿sabes qué? El mundo no puede ser oponente serio para vos. Nosotros nos quedamos acá como si fuéramos gusanitos peleando en este pedazo de tierra, y en este pedazo de tierra puede ser que nosotros seamos menos, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar en otro espacio. Si nosotros, a pesar de ser águila, alguna ave migratoria, no importa, tenemos que estar volando, pero estamos acá peleándonos contra las gallinas. Y la gallina dice, mira, vos no sos lo suficientemente gordo, porque las gallinas tenemos que ser más gordas. Y sí, porque si vos tenés que volar, no podés ser tan gordo, ¿sí? No puedes poner tantos pollos por día, huevitos por día. No me interesa, no sirvo para darle de comer a las personas. Yo tengo que volar. Esta es la razón por la cual Dios nos sigue empujando. Porque lamentablemente hasta que lleguemos hasta el borde, nosotros no recurrimos a Dios. Hasta estar en el fondo y no ver ningún camino, ninguna solución, nosotros no nos rendimos a Dios. No buscamos a Dios, no le preguntamos a Dios, no queremos escuchar a Dios, no queremos obedecer a Dios. ¿Por qué Dios desea que nosotros nos rindamos a Dios, que nos sometamos a Dios? Justamente para esto, para que nosotros seamos levantados, edificados como hijos suyos dignos. Nosotros salimos al mundo y no estamos orgullosos de ser cristianos. No decimos a todo el mundo, mira, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, ¿querés conocer mi iglesia? ¿Decimos eso? No. No estamos orgullosos. Dios, ¿sabes qué? Yo tengo estas dificultades, pero Dios me bendice todos los días. Dios me habla, me llena de paz. Decimos esto, no lo hacemos. Dios desea que vivamos de este modo. Yo me imaginé la historia posterior de la viuda de Sarepta. No dice la Biblia, así que yo me imaginé. Y yo creo que ella debió haber vivido de ese modo. Ella era extranjera. No en Sidón, pero quiero decir, no era parte de Israel, vivía en Sidón, en su país, en donde todo el mundo eran idólatras, adoraban otros dioses, creían en otros dioses. Ella era la única, estoy segura que debía ser la única en el pueblo que creía en Dios. Sin embargo, estoy segura que ella no debió de haber vuelto a sus dioses. No debió de haber vivido de manera servil para darle el gusto a la gente, para hacerle piumacho a las personas poderosas, a pesar de ser viuda y pobre. Yo estoy segura que ella debió haber vivido con mucho orgullo, con mucha dignidad, porque sabía que tenía a Dios, quien era su creador, su Señor, su proveedor. Es quien la alimentó durante toda la sequía y le dio vida a su hijo muerto. Cuando nosotros tenemos a una persona poderosa de nuestra parte, tenemos, no sé, a una persona de mucho dinero o padres muy prestigiosos, de muy buena posición, o pertenecemos tal vez a alguna institución poderosa, nosotros
no tenemos miedo, somos como, nos aventuramos sin problema, ¿no? Podemos luchar contra nuestros oponentes sin temor. Hace unos años, creo que la gente que durante el gobierno de Trump, por ejemplo, Trump vieron que le hizo la guerra a China, ¿no? La guerra comercial que no obtuvo ningún resultado muy interesante, pero como que le hizo la guerra a China diciendo que todos los productos americanos se iban a hacer en América y todo eso. Y entre otras cosas lo que hizo fue fomentar, empezó a buscarle, digamos, alguna falla en Huawei, ¿no? Dijo que atentaba contra la seguridad de Estados Unidos, las personas que usaban los teléfonos Huawei y todo eso, y fue acusado Huawei por un fraude, de hecho. Entonces, como la empresa está en China, la persona a quien se acusó y se encarceló fue a la CFO de Huawei, que se llama Meng Wanzhou, que es la hija del fundador de Huawei. Ella estuvo, entonces, desde el 18, creo, el 18-19, no recuerdo bien, pero dicen que fueron casi 3 años en arresto domiciliario en Vancouver, en Canadá, durante 3 años. Y fue liberada recién en septiembre de este año. Durante todo ese tiempo, o sea, a pesar de que estaba en su casa, ella tenía un juicio pendiente, había posibilidades de que no solo pagara mucho dinero, sino que tuviera que pasar tiempo en la cárcel. Sin embargo, ella obviamente en ningún momento reconoció que lo que decía Estados Unidos o Canadá era cierto. Ella era inocente, Huawei era inocente. ¿Por qué? Porque tiene a Huawei por detrás de ella. ¿Sí? Huawei dice que es la empresa más grande en fabricación de productos, de equipos de telecomunicación del mundo en este momento. Son los que fabrican más cantidad de teléfonos, más productos en todo el mundo. Y no solo eso, sino que tenía a favor de ella, ¿sí?, acompañándola, todo el gobierno de China. De hecho, ella fue liberada, entre otras cosas, según lo que dicen los periodistas, es porque hubo una negociación entre el gobierno de Canadá y de China, porque en China se habían detenido a 2 canadienses bajo no sé qué acusaciones bastante como de espionaje, que según los canadienses obviamente dice que no es, pero fueron detenidos estas personas y se los utilizó para negociar. O sea, se liberaba a los canadienses y la liberaban a ella. Entonces, ella tenía a todo el gobierno de China, a todo Huawei. Entonces, ella en ningún momento tuvo que negociar con el gobierno de Canadá o de Estados Unidos. Ella en ningún momento cedió. En ningún momento de alguna manera, sometió a las exigencias de esos gobiernos. ¿Por qué? Porque tiene a China, tiene a Huawei. Nosotros no tenemos a Huawei, ¿sí? No tenemos el gobierno de China. Nosotros tenemos a Dios. Pero para nosotros, aparentemente, Dios no vale ni Huawei. Dios no es nada para nosotros. No creemos que Dios tenga este poder por el cual nos puede proteger, guiar, proveer. Pero lo tenemos a este Dios. Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. Dios que tiene poder sobre cada uno de los momentos, minutos, segundos de existencia de nuestras vidas. Dios está aquí para apoyarnos, para proveernos, para darnos, para protegernos. Está aquí para que nosotros no tengamos que arrodillarnos ante el mundo, de declararnos vencidos en el mundo. Pero nosotros no podemos probar, saborear este poder de Dios a menos que nosotros digamos, de este acantilado yo me tiro porque vos lo dijiste, porque vos me decís que puedo volar. Nosotros creemos que este es el fin. Por eso no nos queremos soltar de este acantilado. Pero no es el fin. En todo caso, es el fin
de lo que conocíamos. Es el comienzo de la potestad de Dios, de la obra de Dios. Es el comienzo de la presencia de Dios en mi vida. Es el comienzo de mi vida vivida, no por mi capacidad, mi inteligencia, sino por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios. Reconocer que es el único dueño y Señor de nuestra vida. Recordemos cómo fue nuestra vida en el pasado hasta el día de hoy. Cómo yo sobreviví, cómo yo superé mis problemas, cómo yo soporté mis dolores. Creemos que lo hicimos nosotros, pero no fue así. Lo hizo Dios. Y así va a ser ahora y en el futuro también. Buen Dios, que estuviste con nosotros durante todos los pasos de nuestras vidas, que estás con nosotros en este momento y estarás con nosotros. Señor, vos sos lo único que es fiel, que no cambia, que es constante en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos des tu gracia, que toques nuestros corazones para que podamos reconocerte como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro Dios. Que podamos reconocerte y obedecerte, que podamos reconocerte para vivir en este mundo como hijos dignos, Señor, con mucho orgullo de ser tus hijos, no orgullosos de ser lo que somos nosotros por lo que somos nosotros, sino, Señor, con el orgullo que nos das vos, para que podamos vivir en este mundo, Señor, como hijos preciosos, Señor, sin rendirnos, sin ser vencidos, claudicados por este mundo, sino siendo, Señor, hijos realmente benditos, reconocidos, admirados, ejemplos tuyos. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.